Vamos a conversar ahora de lo que es la patología quirúrgica de esófago, estómago. Vamos a tocar tangencialmente lo que es el vaso o el tejido esplénico y la pared abdominal, ¿no? Que es de este tema tal vez lo que más entra, ¿no? La última parte, que es pared abdominal, que es la parte de hernias, es lo que más va a entrar en el examen de residencia. Muy bien. Respecto al esófago, la patología quirúrgica que tiene, básicamente está reducida o está centrada en lo que es el tratamiento quirúrgico de la calasia, el tratamiento quirúrgico del reflujo gastroesofágico y el tratamiento quirúrgico del cáncer. ¿Okay? Eso es lo más importante. Aparte, se puede tener lo que es el tratamiento quirúrgico de lesiones benignas, tipo lesiones estenóticas o lesiones por quemaduras o por sustancias cáusticas. Lo que por ahí pueden preguntar del esófago es el tratamiento de la calasia y del reflujo. La transposición esofágica en realidad no tiene mucho, es tratamiento quirúrgico, pero el conocimiento que se tiene de eso, lo genérico, básicamente es transponer el colon en lugar del esófago, ¿no? Usando un pedículo, que son las arterias cólicas. Más de eso no podrían preguntarles ahí. Pero en lo que es la calasia, el reflujo gastroesofágico, en esos casos sí van a tener algunas preguntas que les podrían hacer. Bien, vamos a responder la primera pregunta. La primera pregunta dice respecto a la calasia, ¿no es cierto? Marque lo falso. El cuerpo del esófago y se presenta a presiones bajas, su tratamiento es la cardiomiotomía, el principal síntoma es la disfagia, el esfínter esofágico inferior se encuentra hipertónico y la última dice se puede asociar a displasia esofágica por reflujo, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es la calasia? ¿Han llevado gastro ya? Sí, ¿verdad? ¿La calasia qué es? ¿Por qué se caracteriza? Es una enfermedad benigna, ¿no es cierto?, del esófago. Lo central es que existe un aumento de la presión del esfínter esofágico inferior. Eso es lo principal. Al aumentar el esfínter esofágico inferior va a disminuir el paso del contenido esofágico al estómago, va a haber éstasis, va a haber disfagia. ¿Ok? Por ende, el esfínter esofágico inferior está hipertónico y la totalidad del cuerpo del esófago tiende a ser hipotónico también, ¿no? Hay menos presión, maneja menos presiones. Ok, esa es la calasia, es una enfermedad benigna. Entonces, nos están preguntando acerca de esta patología. El cuerpo del esófago presenta presiones bajas, eso es cierto. ¿Ok? Su tratamiento es la cardiomiotomía, ¿no? ¿Qué cosa es la cardiomiotomía? ¿Qué significa esa palabra? Cardiomiotomía viene de cardias, la parte de cardio, y miotomía significa sección, ¿no es cierto? O corte. Entonces, la cardiomiotomía no es otra cosa que la sección del músculo cardial o del cardias. Y ese es el tratamiento de la calasia, el tratamiento quirúrgico, ¿no? Porque hay tratamientos médicos también, ¿no? Se puede hacer dilataciones endoscópicas, se puede usar bloqueadores de los canales de calcio, se puede usar inyecciones de toxina botulínica, etc. De la parte quirúrgica, que es lo que nos interesa, el tratamiento quirúrgico que se le puede ofrecer y el definitivo es la cardiomiotomía. ¿Okay? La cardiomiotomía no es otra cosa que la sección del músculo de la región del cardias, ¿okay? Del esfínter esofágico inferior. Al hacer la sección de este esfínter esofágico inferior, se abole, pues, ¿no? El aumento de la presión de este esfínter. Ok. Entonces, ese es el tratamiento definitivo. ¿Ya? La sección del músculo cardial. Ahora, cuando hacen sección del músculo del esfínter esofágico inferior, hacen una cardiomiotomía, ¿qué va a pasar? Puede haber, pues normalmente se va a llevar al otro extremo. Va a haber reflujo gastroesofágico, porque ya no va a estar el cardias que va a cerrar,
¿ok? Cuando hacen una cirugía de este tipo, una cardiomiotomía, tienen que asociar un procedimiento antirreflujo. ¿Okay? El procedimiento antirreflujo más conocido es la fundoplicatura de Nissen. Lo que deben recordar ustedes, que en la calasia el tratamiento es la cardiomiotomía, pero siempre que hagan cardiomiotomía tienen que hacer un procedimiento antirreflujo, así se llama. ¿Ok? Procedimiento antirreflujo, ¿no? Más adelante vamos a ver en un gráfico. Y el procedimiento antirreflujo más común es la fundoplicatura de Nissen, ¿no? El principal síntoma es la disfagia, dice, de la calasia, ¿cierto? ¿Ok? Es el principal síntoma, ¿no? La disfagia es el síntoma cardinal. El esfínter esofágico inferior se encuentra hipertónico, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cierto? Es la causa de la enfermedad. Se puede asociar a displasia esofágica por reflujo. Mentira, ¿verdad? En la calasia más bien no existe reflujo, pues, ¿no? El paso del contenido del esófago hacia el estómago está disminuido, enlentecido. Reflujo no existe acá. Peor va a haber displasia por reflujo. ¿Ok? La displasia esofágica por reflujo es una, digamos, una entidad que se presenta en la enfermedad de reflujo gastroesofágico y se llama el esófago de Barrett, ¿cierto? El esófago de Barrett. Esa es la enfermedad por la displasia esofágica por reflujo, ¿no? Entonces, la primera, la respuesta es la E, ¿verdad? Lo falso, dice. Muy bien. La segunda pregunta dice, tras una miotomía, ¿no?, de Heller, así se llama, la cardiomiotomía o la miotomía de Heller, es importante que realicemos después una de las siguientes acciones. O sea, después de hacer una miotomía de Heller o una cardiomiotomía, ¿qué cosa debíamos hacer? La técnica antirreflujo, ¿no es cierto? ¿No? La más común es la Nissen, la fundoplicatura de Nissen, ¿no? La vagotomía troncular no se usa cuando hay enfermedad ulcerosa, y de Rux se hace cuando quieren hacer una derivación. Por ejemplo, si van a hacer una gastrectomía total o subtotal, pueden usar una IDRUX. Drenaje percutáneo del absceso no tiene nada que ver acá. Miotomía cricofaringea tampoco, ¿no? Esto está arriba. La respuesta es la C, ¿no es cierto? Un procedimiento antirreflujo. Porque recuerden, cortan el músculo y lo que va a pasar es se van a ir al otro extremo, ¿no? El contenido del estómago va a empezar a refluir hacia el esófago. Para evitar eso y evitar más adelante una esofagitis, un esófago de Barrett y un probable cáncer, tienen que hacer una técnica antirreflujo, si es que se hace una miotomía. Muy bien. Ese es el reflujo, ¿no? Este es un gráfico que muestra un reflujo, o cómo es el reflujo gastroesofágico. El contenido del estómago está acá. Cuando existe un aumento de la presión intraabdominal, un aumento de la presión dentro del estómago, un aumento del contenido del estómago, este aumento de la presión va a hacer elevar el contenido del estómago con dirección hacia el esófago. Si el esfínter esofágico es adecuado, es competente, no va a pasar nada. Pero cuando es incompetente, no cierra completamente, ¿no? Cierra parcialmente o no cierra. Y el contenido del estómago rico en ácido clorhídrico va a pasar al esófago. Al pasar al esófago, lo que va a producir es una inflamación. Y si esto es crónico, va a producir una esofagitis. Si persiste la molestia, si persiste este estímulo ácido, va a producir metaplasia, ¿no? Esta metaplasia lleva a una displasia, que es el esófago de Barrett, que es un paso previo al cáncer de esófago. Muy bien. Ok. A ver, vamos a contestar esta pregunta. Sí, dice, varón de 45 años, bebedor de 60 gramos de alcohol diarios, un gran bebedor, desde hace 6 meses aqueja disfagia para sólidos, odinofagia, cialorrea y anemia ferropénica, ¿no? En la endoscopía se ha encontrado una estenosis esofágica de 9 centímetros por encima del cardias. En la biopsia, el epitelio sale columnar displásico. ¿Cuál es el diagnóstico de presunción? ¿No? Anillo de Schatzky, síndrome de Plummer-Vinson, cáncer esofágico, esofagitis grado 2 o un esófago de Barrett. ¿No? ¿Cuál es el diagnóstico acá?
están hablando de un paciente que bebe bastante alcohol, ¿verdad? El alcohol es uno de los elementos o de uno de las sustancias que relaja el músculo esofágico inferior, ¿ok? ¿No? Tiene disfagia o dinofagia, cialorrea, probablemente por esa estenosis que tiene, y cuando le hacen la biopsia le encuentran epitelio columnar displásico, hay displasia, ¿no? La displasia es el marcador de qué enfermedad, del esófago de Barrett, pues, ¿no es cierto? El esófago de Barrett. ¿Ok? Entonces, esto que hay acá, esto que dice acá, es el típico caso de un esófago de Barrett, ¿no? Eso existe, ¿no? Disfagia, odinofagia, cialorrea, va a haber anemia. ¿Qué hacen con un esófago de Barrett? Con el esófago de Barrett lo que tienen que hacerle es seguimiento, ¿no? Hacerle seguimiento. Si persiste o si al menor cambio de malignidad, lo que se debe hacer es hacer una exéresis de la zona, ¿no? Una esofectomía distal. Entonces, esto se hace con endoscopía más biopsias. Muy bien. La 4, vamos a ver. Dice, ¿no? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? Dice. O sea, ¿cuál es la falsa, ¿no es cierto? En relación a la metaplasia columnar del esófago o metaplasia de Barrett. Dice, su origen es adquirido como consecuencia del reflujo gastroesofágico crónico. Se estima que el 0.5% de los pacientes con esófago de Barrett desarrollan anualmente un adenocarcinoma. Para su diagnóstico es imprescindible la toma de biopsias cada 1 o 2 centímetros y en cada uno de los cuadrantes. En la actualidad el mejor marcador de potencial de malignidad sigue siendo la detección de displasia en la biopsia. La cirugía antirreflujo logra controlar el reflujo gastroesofágico y hace desaparecer completamente la metaplasia columnar. A ver, ¿cuál es la respuesta ahí? Esta pregunta es interesante, ha venido en el MIR, pero les da dentro de las alternativas cuál es el manejo qué se hace con el esófago de Barrett, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál creen? A ver, vamos a ver ya. Su origen es adquirido, dice, como consecuencia del reflujo gastroesofágico crónico del esófago de Barrett. ¿Cierto o falso? Verdadero, ¿no es cierto? Habíamos dicho, el reflujo causa irritación primero, inflamación y después metaplasia. Bien. Se estima que el 0.5% de los pacientes con esófago de Barrett desarrollan anualmente un adenocarcinoma. Bueno, este es un dato estadístico. El porcentaje, acá lo cambian, ¿no? 0.5% pone. Pero normalmente va de 4 a 7 pacientes, de cada 1000 van a hacer adenocarcinoma. O sea, de 0.4 a 0.7, está dentro del rango. ¿Okay? 0.5%, ese es el rango. De 0.4 a 0.7 aproximadamente. O sea, no es el hecho que tengan un esófago de Barrett no condiciona necesariamente que hagan cáncer, pero sí pueden hacer cáncer rápidamente, ¿no? En un año. Ok, esto es verdadero, ¿ya? Dice, para su diagnóstico es imprescindible la toma de biopsias, cada 1 o 2 centímetros y en cada uno de los cuadrantes. Claro, cuando ustedes encuentran un esófago de Barrett tienen que hacer biopsias, ¿no? Obvio. ¿Para qué? Para ver el grado de displasia que tiene. Se tiene que hacer cada 1 o 2 centímetros en longitud y en los 4 cuadrantes. Cuanto más longitud tenga la displasia, más biopsias van a hacer, ¿no? Cierro. En la actualidad el mejor marcador de potencial de malignidad sigue siendo la detección de displasia en la biopsia, ¿no? De lejos, ¿no? Sigue siendo y va a seguir siendo probablemente. El marcador del esófago de Barrett es la displasia. Son preguntado varias veces. La cirugía antirreflujo logra controlar el reflujo gastroesofágico y hace desaparecer completamente la metaplasia columnar. ¿Cierto o falso? ¿Qué queda? Es falso, ¿no? Porque si todo es verdadero, esto es falso. Es falso, sí. ¿Por qué? La cirugía antirreflujo logra controlar el reflujo gastroesofágico, sí. ¿Ok? Si le hacen una cirugía antirreflujo, por ejemplo, una fundoplicatura de Nissen a este paciente, va a controlar el reflujo. Pero la metaplasia muchas veces no va a desaparecer. En algunos casos desaparece, pero no va a desaparecer en todos.
Acá dice hace desaparecer completamente la metaplasia columnar. Mentira, ¿ya? Puede hacer desaparecer en algunos casos, pero no en todos. Normalmente los pacientes que se les hace una cirugía antirreflujo, se les debe concientizar de que si bien es cierto, no van a tener síntomas, deben hacerse controles periódicos, porque la metaplasia normalmente no va a desaparecer. ¿Ok? Entonces, lo falso es eso, y eso es lo que tienen que grabar también. De esta pregunta, lo más importante es que recuerden eso. Que la cirugía controla los síntomas. ¿Ok? Hace que la enfermedad no progrese, o sea, que la displasia no aumente, ¿no?, en tamaño, la estenosis no se haga más evidente, pero no va a desaparecer la metaplasia del epitelio. ¿Okay? Eso es muy importante que recuerden. Muy bien, esta es otra pregunta que ha entrado, ¿no? El patrón de oro, dice, usado como indicador para el desarrollo de cáncer en los pacientes con esófago de Barrett es, ¿no?, el patrón de oro, o sea, lo que más se usa, la regla de oro, el gold estándar que le llaman. Incremento de la cantidad de DNA nuclear en las células epiteliales, ¿no? Eso se llama neoploidía. Displasia epitelial, aumento en la tasa de mitosis, anormalidades cromosómicas o cambios en la composición de las mucinas. ¿Qué habíamos dicho? ¿Cuál era el marcador? La displasia, ¿no es cierto? La displasia, ese es el marcador, ¿no? El patrón de oro usado como indicador es la displasia. El resto es información que nos puede dar el grado de la displasia, cómo están, cuán cerca pueden estar del cáncer. Pero lo que marca es la displasia, ¿ok? La displasia es lo principal. Muy bien. Este es unos gráficos de una fundoplicatura, ¿ok? Una fundoplicatura de Nissen, que es el procedimiento más usado. No, esta es la parte superior del estómago, este es el hiato esofágico, ¿no?, que está acá. Este hiato esofágico sirve para el paso del esófago, ¿no?, la porción abdominal del esófago. Entonces, ¿qué se hace? ¿No? Para hacerlo sencillo, se libera ambos alerones, ambas caras del esófago. Cuando este está libre, se tracciona y se cierra el hiato esofágico, ¿ok? Se hace unos puntos acá, un pequeño cerclaje y se cierra, porque normalmente está más abierto de lo usual. O muchas veces, cuando existe un hiato muy grande, el reflujo gastroesofágico se asocia a hernias hiatales, por eso es que se cierra el hiato, ¿no?, lo necesario en ese caso. Luego se libera el fondo del estómago, ¿no? El fondo del estómago está por acá. Al liberar el fondo del estómago se cortan los vasos cortos y lo que se hace es una especie de válvula, ¿no? Se hace como si el fondo del estómago estaría abrazando al esófago por delante, ¿no? Eso se hace. Se jala una parte hacia la izquierda, otra hacia la derecha y se sutura el medio, ¿no? Es como si estuviera abrazando, el fondo del estómago lo estaría abrazando al esófago, a la porción abdominal del esófago. Y se hace unos puntos. Normalmente la distancia que existe acá es de 2 centímetros, ¿no? Y para evitar que se vaya al otro extremo, que se haga una pseudoacalasia por un esfínter muy hipertónico o un aumento de la presión en esta zona, se usa una bujía, ¿no? Una bujía endoscópica, se atraviesa el cardias y se queda ahí hasta que se termina la operación, ¿no?, para no ajustar mucho. Pero este es un procedimiento antirreflujo, ¿ok? Los procedimientos antirreflujo se les llama también fundoplicatura, ¿ok? Fundoplicatura. Y el más usado, el más frecuente, el que la mayoría lo hace, es la fundoplicatura de Nissen, ¿ok? Acuérdense de ese nombre. Muy bien. Dice, un paciente de 37 años consulta por disfagia intermitente de varios años de evolución. ¿Cuál de las siguientes enfermedades explicaría mejor este cuadro? Un anillo de Chatsky,
diverticulosis difusa intramural, un adenocarcinoma bien diferenciado, el esófago de Barrett o la estenosis péptica. Disfagia, ¿no? Están preguntando disfagia. La disfagia intermitente. Acá está la clave, ¿verdad?, de la respuesta. ¿Qué cosa es intermitente? Intermitente es que viene y se va, ¿verdad? Tienen disfagia por un tiempo, de pronto mejoran, vuelven a tener disfagia, mejoran, vuelven a tener disfagia, mejoran, ¿no? Van así. ¿Cuál es la enfermedad que produce de estas? Disfagia intermitente, ¿no? La estenosis péptica, normalmente si hay una estenosis, la disfagia es progresiva, ¿okay? No es pues intermitente. El esófago de Barrett también lo propio, ¿no? Produce una disfagia progresiva. El adenocarcinoma, sea mal o bien diferenciado, lo mismo, produce una disfagia pero de forma progresiva. La diverticulosis difusa intramural, normalmente divertículos se producen en la parte inferior o en la parte superior del esófago. ¿Okay? Los divertículos pueden producir disfagia, pero muchos son asintomáticos. No producen necesariamente disfagia. ¿Okay? El anillo de Chasky es un anillo que está en la pared del esófago, cerca a la unión a la unión esófago gástrica, y la característica que tiene es esa, ¿no? Produce disfagia intermitente. Normalmente el tratamiento de esto es seccionar ese anillo, ¿no? Seccionar y resecarlo, ¿no? Se puede hacer por vía endoscópica incluso. La respuesta de la C es la A, ¿okay? Anillo de Chasky. Disfagia intermitente, sinónimo de anillo de Chasky, acuérdense. Muy bien. De estómago básicamente deben recordar eso, ¿ya? De esófago. En lo que es el estómago, la patología ha variado. Antes, hablamos de hace, ya algunas décadas, el boom del tratamiento de la úlcera péptica era quirúrgico. Ahora el tratamiento de la úlcera péptica normalmente siempre es médico, salvo complicaciones o mala respuesta, ¿no? Que son raras con todo el arsenal que se tiene ahora. Entonces las preguntas iban dirigidas a eso, básicamente. Si uno revisa los bancos de hace varios años, va a encontrar bastantes preguntas de enfermedad ulcerosa, las cuales han ido disminuyendo ahora con el paso del tiempo, ¿no? En estómago pueden preguntar algo de úlcera péptica, pero preguntan también lo que es cáncer gástrico, ¿no? Normalmente no preguntan cosas muy rebuscadas, pero van a preguntar básicamente algunas complicaciones que vamos a ver más adelante. Muy bien, la pregunta número 7 dice, ¿no? El procedimiento que consiste en colocar un tubo en el estómago que salga a la piel con la intención de utilizarlo para alimentar a un paciente, se llama, ¿no? El procedimiento que consiste en colocar un tubo al estómago que salga por la piel, ¿no? Hasta ahí sería suficiente. ¿Cómo se llama eso, no? Gastrotomía, gastrostomía, gastrectomía, tubulización gástrica o gastroplastía o gastroplastia. ¿Cómo se llama eso? ¿Ah? Cuando ustedes colocan un tubo al estómago y lo llevan hacia la pared del estómago para alimentarlo, es como si estuvieran haciendo una boca, un orificio en el estómago y pegándolo a la pared, lo mismo, ¿no es cierto? Están haciendo un ostoma, a eso se llama ostoma. Entonces, a eso se llama gastrostomía. ¿Ok? Gastrostomía. Gastrotomía no es otra cosa que la incisión de la pared del estómago. Hacerle un corte a la pared del estómago, ¿no? Eso es una gastrotomía. Gastrectomía, como su nombre indica, es sacar parte del estómago, ¿no? Tubulización gástrica es una resección gástrica, se trata de hacer una resección y hacer del estómago una especie de túnel. Sirve,
cuando hay una resección de esófago, por ejemplo, por un cáncer, cuando no alcanza el esófago a llegar al estómago, se puede ascender al estómago a manera de un tubo hacia la parte torácica, ¿ok? Se puede usar para eso. Últimamente hay una cirugía parecida a esta que se llama la manga gástrica, que se usa para la obesidad mórbida también, ¿ok? Gastroplastía es hacer una plastía al estómago, o sea, sacar un pedazo de estómago, un porcentaje de estómago y hacer una sutura, por ejemplo, si es que hay una úlcera benigna, si es que encuentran un pólipo, ¿no? Si es que existe, qué sé yo, por ejemplo, un trauma abdominal, ¿no? Y tienen que sacar una resección en cuña, a eso se llama gastroplastía, ¿no? Pero poner un tubo en el estómago que salga por la piel, a eso se llama gastrostomía. Y todo eso se llama, todo lo que tenga que ver con una víscera abocada hacia la piel se llama ostomía. Si ponen un tubo o sacan parte del colon hacia la piel se llama colostomía, ¿ok? Si sacan el yeyuno hacia la piel se llama yeyunostomía. Si es el duodeno, duodenostomía. Si sacan el esófago, lo abocan mediante un tubo o lo abocan el mismo esófago hacia la piel, se llama esofagostomía, ¿ok? Ostomía, acuérdense, es abocar la víscera hueca hacia la piel, ¿ok? Está con signo de interrogación, ¿no? Que es gastrostomía. Muy bien. Vamos a hablar algo de los tumores gástricos, ¿no? ¿Qué les pueden preguntar, ¿no? El principal tumor maligno del estómago, como casi de toda la vía digestiva, siempre es el adenocarcinoma, ¿ok? Acuérdense de eso. El adenocarcinoma está presente con mayor frecuencia, sea en esófago, estómago, intestino delgado y colon incluso. Ustedes deben recordar que los tumores gástricos, con un mayor porcentaje, son los que se presentan en la porción del antro y el píloro, ¿no? La porción antropilórica. En menor porcentaje en la curvatura menor y la región cardial, y mucho menos porcentaje en la curvatura mayor, ¿no? Incluso antes se usaba mucho le llaman las imágenes a doble contraste del estómago, ¿no? Entonces, cuando uno ingería bario, que es lo que se usaba, o se hacía la radiografía a doble contraste del estómago, una úlcera en la curvatura menor normalmente se presumía que era cáncer, ¿no? Una úlcera en la curvatura mayor se presumía que podía ser benigna. Entonces, ¿qué deben recordar? Que entre la porción antropilórica, la curvatura menor y el cardias están la mayoría de los tumores. Y lo principal o lo más frecuente es que estén en el antro y el píloro. Lo que pasa es que la región se llama antropilórica. Okay. Todo esto se llama antropilórica. ¿Por qué? Porque está previo al píloro, ¿no? El píloro en sí es el esfínter, ¿no? Es como que ¿cómo les digo? Es el límite entre el estómago y el duodeno. Pero la región se llama antropilórica, ¿no? Todo lo que está antes del píloro se llama antropilórica. No del píloro mismo, ¿no? El píloro mismo es píloro. Lo que está antes se llama antro, el antropilórico. Muy bien. ¿Qué cosa se hace con el cáncer gástrico, ¿no? El cáncer gástrico, normalmente lo que se hace es una gastrectomía, sea total o sea subtotal. No se usa ya las gastrectomías parciales. Por ejemplo, antes se hablaba de hemigastrectomías, ¿no? Sacaban la mitad del estómago, ¿no? O gastrectomías parciales, resecciones en cuña, ¿no? O se hace una gastrectomía total, se saca todo el estómago, o se hace una gastrectomía subtotal. Si el tumor está en la parte superior, ¿no? En el cardias o el fondo gástrico, lo que se hace es una gastrectomía total, incluyendo el epíplon mayor, incluyendo el vaso. ¿Por qué incluyendo el vaso? Porque recuerden que el fondo gástrico está unido estrechamente al vaso por unos vasos que se llaman los vasos cortos, ¿okay?
Los vasos cortos que salen de la arteria esplénica y llegan al estómago, a la parte del fondo, hacen que la circulación acá sea prolija. Por ende, la presencia de metástasis o de tejido canceroso en esta zona al encontrar un tumor es muy frecuente. Por eso es que se hace la gastrectomía total. En el caso de que haya un tumor en el fondo o el cardia, se hace incluyendo el vaso. Y entonces se va a hacer una reconstrucción en Iderrux normalmente, ¿no? Esta es una reconstrucción en Iderrux, ¿no? Se lleva un asa de yeyuno, se sutura al esófago y el cabo distal se une en una anastomosis terminolateral. Muy bien. Si el tumor está en el cuerpo o en el antropíloro, ¿no? El antropilórico, ¿qué se hace? Se hace una gastrectomía subtotal. Al hacer una gastrectomía subtotal se saca el epiplón mayor y se saca el cuerpo del estómago casi hasta llegar al fondo. Y se hace una gastroyeyunostomía, ¿no? O se puede hacer una reconstrucción en Billroth 2, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Pero eso es, ¿qué deben recordar ustedes? Que las cirugías en el cáncer gástrico se hace gastrectomía total o gastrectomía subtotal, ¿ok? Hace muchos años que no se hacen las hemigastrectomías o las gastrectomías parciales.